El presente vídeo explora la relación entre las amazonas libias, la diosa Mejid y la gran esfinge de Giza, con base en fuentes arqueológicas, textos clásicos y estudios de iconografía egipcia. El objetivo es establecer un marco histórico y simbólico sólido. Damos comienzo a este nuevo trabajo teórico con datos reales e históricos que quizás hemos ido perdiendo con el paso del tiempo y el desinterés propio cuando no nos respaldan pruebas visuales, evidentes por falta de pruebas físicas, escritas, pero que a la vista únicamente de personas con un campo de evidencia diferente al resto de las otras personas queremos mostrar al mundo. Porque en Crónicas Ocultas estamos fuera de la caverna de entre luces y sombras creadas por instituciones para mostraros lo que los secretos de la historia esconden. Dicho esto, y sin más entretenimiento, comenzamos. Donde el desierto se quiebra contra el Nilo, las piedras recuerdan. En esas líneas se cruzan historias, mujeres que cabalgan, leonas que reinan, una esfinge que mira el horizonte. ¿Quién fue la guardiana primero? ¿La mitología, la diosa o la piedra? El eco de sus pasos sigue vivo en la arena y en la piedra. Las amazonas libias, fuentes clásicas. Heródoto, Historia, libro 4, describe tribus libias donde las mujeres ejercían funciones guerreras y gobernantes. En el libro 4 de Historias de Heródoto, el historiador griego ofrece descripciones de varias tribus libias en el sentido antiguo de Libia, que incluía gran parte del norte de África más allá de Egipto. Y menciona algunos casos en los que las mujeres desempeñaban roles inusuales para los estándares griegos, incluyendo funciones guerreras o de liderazgo. Los pasajes claves son: Los guindanos y las mujeres guerreras, Heródoto, 4, 178 a 180. Heródoto describe que entre los gindanos, un grupo libio, las mujeres participaban activamente en la guerra. Según él, las mujeres de esta tribu montaban a caballo y luchaban junto a los hombres, algo que él encuentra notable. También menciona que las mujeres podían desempeñar funciones importantes en la organización de la tribu y que los hombres respetaban su valor. Los masagetas y la participación femenina, Heródoto, 4, 191 a 192. Aunque los masagetas son más conocidos como un pueblo nómada de Asia Central, Heródoto los incluye en sus relatos comparativos con los libios. Aquí indica que las mujeres podían ser líderes en ciertos contextos militares, especialmente cuando los hombres estaban en campaña. Las amazonas libias de Heródoto, 4, 180 a 181. Heródoto menciona que ciertas tribus libias tenían mujeres guerreras similares a las legendarias amazonas griegas. Describe que estas mujeres podían participar en la defensa de sus comunidades y que en algunos casos ocupaban posiciones de liderazgo, como jefas de familia o incluso de la tribu. El papel político de las mujeres en Libia. Aunque no siempre de manera explícita, Heródoto comenta que en varias tribus libias las mujeres tenían influencia en la toma de decisiones y podían asumir responsabilidades que en Grecia se consideraban exclusivamente masculinas, como la dirección de la guerra o el gobierno tribal. Heródoto destaca sobre todo a los gindanos y a ciertos grupos libios similares a las amazonas, donde las mujeres podían ser guerreras y líderes. El énfasis de Heródoto está en lo sorprendente que le resulta esta inversión de roles respecto a la sociedad griega, pero ofrece relatos que sugieren que tales sociedades existían en el norte de África. Diodoro Sículo. Diodoro Sículo y otros autores grecorromanos amplían la idea de sociedades femeninas autónomas. Diodoro Sículo, en su obra Biblioteca Histórica, Diodoro menciona varios pueblos donde las mujeres tienen autonomía notable. Amazonas. Describe a estas guerreras como una sociedad exclusivamente femenina que organiza su vida política y militar, sin intervención masculina. Libias y pueblos del norte de África. Señala que algunas comunidades tenían estructuras donde las mujeres participaban activamente en la guerra y la toma de decisiones. Destaca la autonomía social, la independencia económica, propiedad de la tierra, comercio, y la participación en rituales religiosos y bélicos. Heródoto siglo V,
AC. Relata historias similares sobre los amazones y otras comunidades. Mujeres guerreras en Escitia y Libia, donde podían combatir, gobernar y fundar ciudades. Señala que estas mujeres a veces dominaban a los hombres en la sociedad o mantenían un orden paralelo al masculino. Resalta la diferencia cultural respecto a Grecia, donde la mujer estaba más limitada al ámbito doméstico. Estrabón, geógrafo, complementa las narrativas sobre sociedades con fuerte presencia femenina. Describe pueblos donde la organización familiar y política estaba bajo control de mujeres. Comenta la existencia de matrilinealidad o herencia a través de la línea femenina en ciertos lugares. Otros autores greco-romanos. Plinio el Viejo. Menciona comunidades africanas y del Cáucaso, donde las mujeres eran esenciales en la defensa y administración. Polibio y Pausanias. Aunque con menos detalle, relatan costumbres donde las mujeres tenían derechos políticos o participaban en la guerra. La narrativa común subraya que estas sociedades eran percibidas por los autores greco-romanos como extrañas o exóticas, pero funcionales y autónomas. Ideas clave de estas fuentes: autonomía social, Independencia de los hombres, toma de decisiones comunitarias, autonomía militar, mujeres como guerreras o líderes militares, autonomía económica, propiedad de tierras, comercio, administración de recursos, rol religioso, participación activa en cultos y rituales sagrados. visión externa, Grecorromanos las ven como excepciones, pero admirables por su organización y fuerza. interpretación arqueológica y antropológica, La evidencia material directa es escasa. Esto significa que los objetos, restos de asentamientos o artefactos recuperados hasta ahora son limitados, lo que dificulta reconstruir con certeza la vida y organización de las poblaciones antiguas en la zona. No se han identificado estructuras propias de sociedades exclusivamente amazónicas. interpretación antropológica, Indicios de roles marciales y ceremoniales de mujeres. Esto sugiere que, aunque las sociedades antiguas del norte de África eran generalmente patriarcales, hay evidencia de que las mujeres podían participar activamente en actividades bélicas o en ceremonias rituales, posiblemente con funciones de liderazgo o prestigio social. En poblaciones del norte de África, especialmente en contextos fronterizos o en migraciones del Sahara hacia Egipto, la evidencia se concentra en áreas de contacto cultural, conflicto o desplazamiento. Esto podría reflejar la necesidad de que las mujeres asumieran roles más visibles o activos en entornos de frontera o durante migraciones, donde las estructuras sociales tradicionales eran más flexibles. Interpretación simbólica e iconográfica. Relatos literarios como fuente de reconstrucción. Aunque no sean evidencia material directa, los textos permiten entender imaginarios colectivos y cómo ciertas sociedades representaban a las mujeres en roles de poder o protección. Mujeres guardianas y guerreras. Este arquetipo aparece en relatos sobre mujeres con funciones defensivas o bélicas, reflejando una visión social de mujeres activas y protectoras. Vinculación con la iconografía de diosas felinas egipcias. El vínculo simbólico con diosas como Bastet o Sekhmet sugiere que la representación de la fuerza, la protección y la agresividad femenina tenía un correlato tanto en el mito como en la práctica ritual. Las diosas felinas encarnan poder, vigilancia y capacidad de combate, reflejando y reforzando estos imaginarios colectivos. Heródoto nos habla de mujeres guerreras en Libia. Diodoro Sículo amplía la historia. Sociedades donde las mujeres dominaban el combate y la estrategia. No hallamos evidencia arqueológica concluyente, pero la fuerza de este mito perdura.
El rumor de sus pasos atraviesa los desiertos, y en cada mirada se dibuja la audacia de quienes protegieron la frontera entre la libertad y la historia. Mejit, la leona del horizonte. Mejit era una deidad leona asociada con la guerra y la protección. Fue una diosa de la antigüedad, esposa del dios Anjur, y parte del mito de la diosa distante, en el que la figura de un ojo de Ra huye y es recuperada. Se la considera una de las diosas más tempranas y protectora de lugares sagrados. Su nombre se traduce como la leona del horizonte, reflejando su papel como guardiana y fuerza ofensiva. Era la consorte de Onuris, dios guerrero de Nubia, y juntos representaban la fuerza militar y la protección del territorio egipcio. Onuris, un dios guerrero originario de Nubia, conocido por liderar ejércitos y proteger Egipto de invasores. Juntos, Mejit y Onuris formaban un dúo simbólico de fuerza militar y protección territorial. Su culto se desarrolló principalmente en Nubia y regiones del sur de Egipto, donde se la veneraba como protectora de la realeza y de las fronteras del país. Su culto estaba especialmente centrado en Nejen, hoy conocido como Hieracómpolis, y Thinis, ciudades que jugaron un papel fundamental en la formación de los primeros estados egipcios. Se la veneraba como protectora del faraón y de los territorios fronterizos, simbolizando la fuerza y la vigilancia. Adicionalmente, se la representa como una leona o una mujer con cabeza de leona, vinculada al poder solar y a la vigilancia del horizonte, lugar simbólico donde emerge el sol y donde los enemigos acechan. Aunque no tuvo templos tan grandes como los de Hathor o Sekhmet, se le rendía culto en santuarios locales y se la mencionaba en rituales militares o de protección de fronteras. Iconografía. Representada como una leona encarna ferocidad, rapidez y valor, o como una mujer con cabeza de leona, similar a otras diosas guerreras como Sekhmet. A veces se la muestra sobre el horizonte, lo que le da su epíteto de leona del horizonte, vinculándola con el sol naciente y la vigilancia de los límites del reino, representada reclinada como leona, mostrando su carácter vigilante y feroz. A veces aparece acompañada de jeroglíficos relacionados con la protección y el retorno del sol, simbolizando su vínculo con la vigilancia del horizonte y la renovación diaria. Atributos y funciones. Guardiana de fronteras y vencedora de enemigos. Asociada con la protección de los templos y los gobernantes. Puede haber tenido vínculos con la realeza temprana de Egipto y los rituales de legitimación del poder. Como leona, encarna ferocidad, rapidez y valor. Asociada al horizonte, simboliza la vigilancia ante peligros o la llegada de la luz, el amanecer, tras la oscuridad de la noche. Su vínculo con Onuris refuerza su papel como guerrera protectora, especialmente en contextos militares. Similar a otras diosas guerreras como Sekhmet y Menhit, combina atributos de fuerza, rapidez y ferocidad. Culto y rituales. Probablemente se le rendía culto mediante ofrendas en templos locales, sacrificios simbólicos y festivales vinculados a la guerra o la protección del rey. Great Sekhmet, Eye of Ra, protect us. Su presencia en Nekhen y Thinis indica que era especialmente importante para las élites militares y religiosas de los primeros reinos egipcios. Actúa como guardiana y protectora, tanto en contextos militares como en la protección del orden cósmico. Su posición en el horizonte la vincula con el amanecer y el ciclo solar, vigilando la llegada de la luz y alejando las amenazas. Como compañera de Onuris, encarna la cooperación divina entre fuerzas femeninas y masculinas en la defensa del país. Great Sekhmet, Eye of Ra, protect us. Mejit, diosa leona, consorte de Onuris, guardián del horizonte y del sol naciente.
Su iconografía transmite fuerza y vigilancia. En sus ojos felinos se refleja el amanecer y su rugido invisible protege el regreso del dios solar. En el vídeo anterior hablamos de las versiones más antiguas del origen de las Amazonas en Libia o el Alto Egipto, vinculándolas con diosas solares africanas como Meit o Sekhmet. Existen paralelos con pueblos reales de mujeres guerreras en Escitia, Sármata, Libia, Nubia y Egipto, lo que sugiere que las Amazonas representan una síntesis mítica de culturas antiguas y del arquetipo femenino guerrero y solar. Explicamos que vivían en una sociedad femenina e independiente, destacando por su habilidad en la guerra, la equitación y los rituales dedicados a algunas deidades leonas como Sekhmet o Mehit, y posteriormente por Neith, de quien hablaremos a continuación en este video, representando un principio femenino guerrero y solar muy similar. En esencia, las Amazonas simbolizan a la mujer libre, fuerte y sagrada, hija del fuego y la luna, que lucha por preservar su soberanía frente al orden del mundo. Como bien dije, damos paso y continuación a este apasionante documental, donde aclararemos qué fue la Esfinge de Giza, qué representaba, qué edad tiene y por qué fue construida por otra cultura y otro pueblo antes de la civilización antigua conocida como el Antiguo Egipto. Las Amazonas de Libia. Otro caso cerrado por crónicas ocultas, donde desvelamos los secretos de la historia. ¿Estáis preparados para emprender este viaje con nosotros? Comenzamos. Antes de los faraones, antes del tiempo, cuando el universo era solo un mar infinito de silencio, una chispa surgió desde las aguas primordiales. Su nombre fue Neith, la que existe por sí misma, la mente creadora del cosmos. Neith tejió la trama del universo, entrelazando la luz y la oscuridad, el cielo, la tierra y los dioses mismos. Cada hilo, una vida. Cada nudo, un destino. Pero Neith no solo creó la vida, también la protegió. Fue la diosa de la guerra justa, patrona de los arqueros y guardianes del orden. Su emblema, dos flechas cruzadas sobre un escudo, símbolo del fuego que defiende la armonía del cosmos. Los antiguos decían que Neith dio a luz al sol y con él a todos los dioses. De su mente nació la sabiduría, de su aliento, el orden, de su vientre, la vida. En su templo de Sais se decía que descansaba el secreto del universo. En sus muros, una frase grabada desafiaba al tiempo. Yo soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. Neith fue la raíz de todas las diosas. Mehit, la visión. Isis, el amor. Sekhmet, la fuerza. Y Maat, la justicia. Todas nacieron de su pensamiento eterno. Neith, la diosa que fue antes del tiempo, la que tejió el alma del sol y el destino de los dioses. Neith y la tradición libia egipcia. Función y atributos. Neith es una de las deidades más antiguas de Egipto, considerada tanto una diosa primordial como una figura con atributos bélicos y maternales. Su carácter guerrero se refleja en su capacidad de protección y defensa del orden cósmico, mientras que su faceta maternal se vincula con la creación, la fertilidad y la protección de los hijos y la comunidad. Los vestigios arqueológicos y las referencias textuales sugieren que Neith tenía una relación especial con las poblaciones del oeste de Egipto y el delta occidental, zonas históricamente conectadas con los pueblos libios. Su culto podría haber servido como un puente cultural, integrando tradiciones autóctonas libias con la religión egipcia, lo que evidencia un flujo de ideas, rituales y símbolos entre ambos pueblos. Su culto representa la transmisión cultural entre Libia y Egipto y la consolidación de la figura femenina como protectora. El culto a Neith representa la consolidación de la figura femenina como protectora y mediadora, tanto en el ámbito de la guerra como en el de la creación y la maternidad. Su veneración muestra cómo las deidades femeninas pudieron articularse como símbolos de unidad, poder y transmisión cultural en contextos fronterizos y multiculturales, reforzando la identidad y la cohesión social.
la gran esfinge y la energía de la guardiana. En la vasta meseta de Giza, la gran esfinge se yergue como un guardián silencioso, observando el paso de los milenios. Su cuerpo de león, símbolo de fuerza y dominio, se fusiona con una cabeza humana, emblema de inteligencia y vigilancia. Esta combinación no es casual, representa un arquetipo de poder que trasciende lo físico y lo intelectual. Aunque tradicionalmente se la asocia a los faraones del Imperio Antiguo, Kefren o Keops, la erosión de su rostro sugiere posibles remodelaciones. Algunos estudios incluso proponen que pudo haber sido originalmente más leonino, acercándola simbólicamente a Mejit, la diosa leona, y otras deidades felinas guardianas de lo sagrado. Más allá de su forma, la esfinge se revela como la materialización de la guardiana, una figura que encarna la fuerza de la leona y la sagacidad humana. En este sentido, conecta de manera fascinante con la tradición de las Amazonas, estableciendo un puente entre mitologías y culturas, donde la figura femenina se muestra poderosa, protectora y trascendente. La esfinge, entonces, no es solo un monumento, es un símbolo vivo de vigilancia, poder y misterio. En esta línea, la figura de las Amazonas libias ofrece una lectura complementaria. Representan el mito de la mujer guerrera del norte de África, portadora de fuerza, coraje y protección. Esta energía se refleja en Mejit, quien adopta ese espíritu dentro del panteón egipcio, concentrando la ferocidad y la vigilancia de la leona sagrada. Así, la esfinge se convierte en la materialización física de esta idea. Un guardián que protege el horizonte, resguarda la tierra y custodia el sol. Su mirada eterna une la fuerza de las Amazonas con la sabiduría y la divinidad de Mejit, creando un puente entre historia, mito y paisaje. Más que un monumento, la esfinge es un símbolo vivo de vigilancia, poder y misterio, un eco de la energía protectora femenina que ha atravesado culturas y milenios. Ahora hagamos un resumen de bibliografía comentada. Heródoto, Historias, libro 4. Su relato combina observación geográfica, etnografía y mito. En esta obra, Heródoto describe los pueblos del norte de África y menciona la existencia de las Amazonas libias, vinculándolas con los escitas, ofreciendo una de las fuentes más antiguas sobre tribus femeninas guerreras en el territorio africano. Aunque mezcla hechos históricos con elementos legendarios, es valiosa para comprender la visión griega sobre las culturas extranjeras y la construcción del mito amazónico. Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica, libro 3. Diodoro Sículo, en su obra Biblioteca Histórica, recoge relatos sobre las Amazonas y su sociedad, aportando detalles sobre sus costumbres, armas y organización. Su enfoque intenta sistematizar las narraciones de autores anteriores, aunque no siempre distingue entre historia y leyenda. Su testimonio es útil para contrastar con Heródoto y evaluar la evolución del mito amazónico en la tradición greco-romana. Plinio el Viejo, Historia Natural, libro 7. Plinio el Viejo menciona a las Amazonas como parte de la fauna humana y de las leyendas geográficas del mundo conocido. Aunque su obra es enciclopédica y menos crítica, proporciona referencias indirectas que muestran la persistencia del mito amazónico en la cultura romana y su difusión más allá de Grecia. Jacques Heuregon, La civilisation de l'Italie pré-romaine, París, Presses Universitaires de France, 1960. Heuregon analiza la influencia de los mitos griegos, incluidas las Amazonas, en la interpretación de culturas antiguas. Su estudio combina arqueología y literatura, ofreciendo un marco crítico para evaluar la historicidad de relatos legendarios.
Adrienne Mayor, The Amazons, Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World. Princeton University Press, 2014. Mayor examina la evidencia arqueológica y literaria sobre guerreras en distintas culturas antiguas, incluyendo Escitia y el norte de África. Su enfoque interdisciplinario permite separar hechos históricos de construcciones mitológicas y aporta una visión moderna sobre la posible realidad de las Amazonas. Gerard Capdeville, Taurus et Vos Mas. En este artículo, Capdeville analiza representaciones de toros en el arte etrusco y su relación con mitos relacionados con las Amazonas. Su estudio aporta una perspectiva iconográfica que enriquece la comprensión de las representaciones de las Amazonas en la antigüedad. Pierre Flaubert, Camille et Ganymede. Flaubert aborda la relación entre los mitos de Camille y Ganimedes, explorando temas de poder y género que se entrelazan con las representaciones de las Amazonas en la mitología romana. Su análisis ofrece una visión crítica de cómo se construían las narrativas sobre mujeres guerreras en la antigüedad. Robert Flacelier, Catón de Utique y las mujeres. Flacelier examina la figura de Catón de Utique y su relación con las mujeres en la Roma republicana, proporcionando contexto sobre las actitudes hacia las mujeres y su representación en la sociedad romana, lo que puede ayudar a entender las narrativas sobre las Amazonas. Jean-Paul Thuillier, La frisée grabée du leves barone de Capoue. Thuillier analiza una frisa grabada en un levete de Capua que representa escenas relacionadas con las Amazonas, ofreciendo una interpretación iconográfica que ilumina la percepción romana de estas figuras míticas. Joshua Rothman, The Real Amazons. En este artículo, Rothman discute las investigaciones de Adrienne Mayor sobre las Amazonas, destacando cómo las excavaciones arqueológicas han revelado la existencia de mujeres guerreras en las estepas eurasiáticas, desafiando las concepciones tradicionales sobre el mito amazónico. Michael Crawford, The Early Roman Economy, 753 hasta 280 después de Cristo. Crawford ofrece un análisis de la economía romana temprana, proporcionando contexto sobre las interacciones comerciales y culturales que pudieron haber influido en la difusión de mitos como el de las Amazonas. Mauro Cristofani, La legenda de un tipo monetale etrusco. Cristofani estudia una leyenda en una moneda etrusca que representa a una mujer guerrera, sugiriendo influencias culturales y mitológicas que podrían estar relacionadas con las representaciones de las Amazonas en la antigua Italia. Daniel Porte, Note sur les Luperci Nudi. Porte analiza los Luperci Nudi, una figura masculina en los rituales romanos, y su relación con las representaciones de mujeres guerreras, proporcionando una perspectiva sobre las normas de género y su contraposición con las figuras míticas de las Amazonas. Marcel Legley, Magie et sorcellerie à Rome au dernier siècle de la République. Legley examina la magia y la brujería en la Roma tardorrepublicana, contextos en los que las figuras de mujeres poderosas, como las Amazonas, eran a menudo asociadas con lo sobrenatural y lo misterioso. Jean-Luc Collard, Quelques observations statistiques sur le livre I de Tite Live. Collard ofrece observaciones sobre el primer libro de Tito Livio, proporcionando contexto histórico y narrativo que ayuda a situar las representaciones de mujeres guerreras en la tradición literaria romana. Alfonso de Franciscis, Note sull'architettura arcaica a Pompei. De Franciscis estudia la arquitectura arcaica en Pompeya, proporcionando contexto sobre el entorno urbano en el que se desarrollaron representaciones artísticas, incluidas las de las Amazonas. Gilbert Picard, L'homme à la fraise, Histoire d'un thème décoratif étrusque. Picard analiza un tema decorativo etrusco que representa a un hombre con una fresa, ofreciendo una interpretación
que puede relacionarse con las representaciones de figuras guerreras femeninas en el arte etrusco. Giovanni Colonna, Scriba cum rege sedens. Colonna estudia una representación de un escriba sentado con un rey, proporcionando contexto sobre las representaciones de roles de género y poder que pueden estar relacionadas con las narrativas sobre las amazonas. André Chastagnol, confectuari. Chastagnol estudia los confectuari, artesanos romanos, proporcionando contexto sobre la producción artesanal y su relación con las representaciones artísticas, incluidas las de las amazonas. En algunas versiones más antiguas, las amazonas procedían de Libia o del Alto Egipto, lo que sugiere un mito aún más antiguo vinculado con las diosas solares africanas como Neith o Sekhmet. Las amazonas vivían en una sociedad exclusivamente femenina. Eran expertas en arquería, lanza, espada y monta a caballo, en tácticas militares y defensa de fortalezas, en rituales dedicados a Artemisa, su diosa protectora, señora de la caza y la luna salvaje. El mito decía que, para tensar mejor el arco, se quitaban un pecho. De ahí la etimología griega a amazos, sin pecho, aunque los estudios modernos creen que fue un malentendido o simbolismo patriarcal posterior. En realidad, amazonas podría venir de una palabra antigua del Cáucaso que significaba mujeres guerreras o mujeres de la luna. El mito de las amazonas no fue exclusivamente griego. Hay referencias a pueblos reales de mujeres guerreras en Escitia y Sármata, regiones del Cáucaso y Asia Central, Libia y Nubia, donde Heródoto menciona tribus matriarcales, Egipto, donde algunas deidades leonas, como Sekhmet o Mehit, representan un principio femenino, guerrero y solar muy similar. Por eso, muchos investigadores creen que las amazonas son una síntesis mítica de pueblos reales y arquetipos femeninos antiguos. Las amazonas son el mito eterno de la mujer libre, guerrera y sagrada, hija del fuego y de la luna, que lucha por mantener su soberanía frente al orden del mundo. En resumidas cuentas, Heródoto nos habla de mujeres guerreras en Libia. Diodoro Sículo amplía la historia. Sociedades donde las mujeres dominaban el combate y la estrategia. No hallamos evidencia arqueológica concluyente, pero la fuerza de este mito perdura. El rumor de sus pasos atraviesa los desiertos y en cada mirada se dibuja la audacia de quienes protegieron la frontera entre la libertad y la historia. En el vídeo anterior hablamos de las amazonas en Libia y el Alto Egipto, vinculándolas con diosas solares africanas como Mehit o Sekhmet, y anteriormente con Neith. Existen paralelos con pueblos reales de mujeres guerreras en Escitia, Sármata, Libia, Nubia y Egipto, lo que sugiere que las amazonas representan una síntesis mítica de culturas antiguas y del arquetipo femenino guerrero y solar. Explicamos que vivían en una sociedad femenina e independiente, destacando por su habilidad en la guerra, la equitación y los rituales dedicados a algunas deidades leonas como Sekhmet o Mehit, y anteriormente por Neith representando un principio femenino guerrero y solar muy similar. En esencia, las amazonas simbolizan a la mujer libre, fuerte y sagrada, hija del fuego y la luna, que lucha por preservar su soberanía frente al orden del mundo. Como bien dije, damos paso y continuación a este apasionante documental, donde aclararemos la conexión de la Esfinge de Giza con Mehit, la diosa leona, que fue construida por el pueblo amazónica antes de la civilización antigua conocida como el Antiguo Egipto, y con esto demostrar que la Atlántida existió, que la Esfinge tiene más edad de la que dicen y que no representa a ningún faraón, pero eso lo explicaré más adelante. El interés de crear estos vídeos es demostrar la existencia atlante a través de encajar piezas que en la historia se pierden, y es por eso que debemos empezar por los cimientos que conocemos. ¿Estáis preparados para emprender este viaje con nosotros?
Comenzamos. La gran esfinge y la energía de la guardiana. En la vasta meseta de Giza, la gran esfinge se yergue como un guardián silencioso, observando el paso de los milenios. Su cuerpo de león, símbolo de fuerza y dominio, se fusiona con una cabeza humana, emblema de inteligencia y vigilancia. Esta combinación no es casual, representa un arquetipo de poder que trasciende lo físico y lo intelectual. Aunque tradicionalmente se la asocia a los faraones del Imperio Antiguo, Kefren o Keops, la erosión de su rostro sugiere posibles remodelaciones. Algunos estudios incluso proponen que pudo haber sido originalmente más leonino, acercándola simbólicamente a Mejit, la diosa leona, y otras deidades felinas guardianas de lo sagrado. Más allá de su forma, la esfinge se revela como la materialización de la guardiana, una figura que encarna la fuerza de la leona y la sagacidad humana. En este sentido, conecta de manera fascinante con la tradición de las amazonas, estableciendo un puente entre mitologías y culturas, donde la figura femenina se muestra poderosa, protectora y trascendente. La esfinge, entonces, no es solo un monumento, es un símbolo vivo de vigilancia, poder y misterio. En esta línea, la figura de las amazonas libias ofrece una lectura complementaria. Representan el mito de la mujer guerrera del norte de África, portadora de fuerza, coraje y protección. Esta energía se refleja en Mejit, quien adopta ese espíritu dentro del panteón egipcio, concentrando la ferocidad y la vigilancia de la leona sagrada. Así, la esfinge se convierte en la materialización física de esta idea. Un guardián que protege el horizonte, resguarda la tierra y custodia el sol. Su mirada eterna une la fuerza de las amazonas con la sabiduría y la divinidad de Mejit, creando un puente entre historia, mito y paisaje. Más que un monumento, la esfinge es un símbolo vivo de vigilancia, poder y misterio. Un eco de la energía protectora femenina que ha atravesado culturas y milenios. Mark Lehner, The Complete Pyramids, 1997. Lehner dedica un análisis detallado a la erosión de la esfinge para entender su historia y su exposición a agentes naturales. Erosión por agua. Las paredes del cuerpo muestran patrones de erosión que podrían indicar la acción de lluvias intensas en épocas antiguas, mucho antes de la actual aridez del desierto. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer fases climáticas más húmedas durante o poco después de su construcción. Erosión eólica y arenosa. La acción del viento cargado de arena ha moldeado gradualmente la superficie, redondeando los bordes y desgastando detalles finos. Restauraciones históricas. Desde el Imperio Nuevo hasta épocas modernas, la esfinge ha recibido reparaciones en diferentes momentos para contrarrestar la erosión natural, usando bloques de piedra añadidos en el cuello, la espalda y la base. Lehner sugiere que estudiar estos patrones erosivos no solo ayuda a fechar la esfinge, sino también a entender las técnicas de conservación de la antigüedad y la planificación de los monumentos. Early Dynastic Egypt. Routledge, 1999. Toby Wilkinson. El libro de Toby Wilkinson ofrece un análisis exhaustivo del período protodinástico y dinástico temprano de Egipto, aproximadamente el 3100 y el 2686 a.C., abordando aspectos políticos, sociales y religiosos. En cuanto a la religión y la iconografía, Wilkinson se centra en cómo las deidades locales, especialmente las diosas felinas como Mejit, se representaban en sellos, relieves y objetos rituales. Señala que estas figuras tenían un papel protector, asociado a la realeza y a la legitimación del poder, y que su culto reflejaba la integración de creencias locales en la religión oficial emergente. Además, examina cómo estas imágenes se utilizaban simbólicamente en contextos funerarios y ceremoniales, mostrando la importancia de la iconografía animal en la construcción de la autoridad real y en la expresión de poder divino. Barbara Watterson, Women in Ancient Egypt, 2001.
Watterson utiliza una amplia variedad de fuentes, incluyendo registros escritos, monumentos, esculturas, pinturas de tumbas y restos materiales para reconstruir la vida de las mujeres en el Egipto faraónico. Su investigación abarca desde las mujeres de clases bajas hasta las figuras reales, proporcionando una perspectiva completa de su contribución a la historia social y política de Egipto. El libro se organiza en 8 capítulos que cubren aspectos como la posición social y legal de las mujeres, sus ocupaciones, el amor y el matrimonio, la salud y el parto, la vestimenta y la ornamentación, la vida doméstica y las mujeres de poder. Se destaca que las mujeres egipcias gozaban de ciertos derechos legales, como la propiedad y la capacidad de divorciarse, lo que les otorgaba una posición relativamente avanzada en comparación con otras sociedades antiguas. El estudio dedica especial atención a las sacerdotisas, quienes desempeñaban roles significativos en la religión y la política. Estas mujeres no solo servían como intermediarias entre los dioses y la sociedad, sino que también podían ejercer poder temporal y espiritual. Por ejemplo, algunas mujeres alcanzaron el título de esposa divina de Amón, una posición de gran influencia en el templo de Karnak. Además, figuras como Hatshepsut y Cleopatra VII demostraron que las mujeres podían gobernar y liderar en Egipto. Aunque Watterson no establece conexiones directas con las sociedades amazónicas, la figura de las sacerdotisas guerreras en Egipto podría tener paralelismos con las mujeres guerreras de otras culturas. Por ejemplo, las mujeres de la antigua Grecia, conocidas como las amazonas, eran descritas como guerreras independientes. Si bien no hay evidencia arqueológica que confirme la existencia de tales sociedades, las leyendas y relatos históricos sugieren la presencia de mujeres con roles militares destacados. En Egipto, algunas mujeres de poder, como Ajotep I, fueron reconocidas por su valentía en la batalla. Estas figuras podrían haber inspirado mitos y relatos sobre mujeres guerreras en otras culturas, incluyendo las amazónicas. El trabajo de Watterson proporciona una visión detallada de las diversas facetas de la vida de las mujeres en el Antiguo Egipto, subrayando su capacidad para ejercer poder y liderazgo en una sociedad predominantemente masculina. Aunque no se establecen vínculos directos con las sociedades amazónicas, la figura de la mujer en el Egipto faraónico ofrece un contexto valioso para comprender el papel de las mujeres en otras culturas antiguas. Richard Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 2003. Wilkinson destaca que tanto Mehit como Neith compartían funciones protectoras y guerreras, aunque Mehit estaba más centrada en la defensa militar, mientras que Neith abarcaba roles más amplios, incluyendo la creación, la sabiduría y la protección cósmica. Ambas deidades reflejan la complejidad y riqueza del panteón egipcio, donde las funciones y simbolismos se entrelazaban para representar diversos aspectos de la vida, la muerte y el universo. Mujeres guerreras en Libia, sociedades donde las mujeres dominaban el combate y la estrategia. Donde el desierto se quiebra contra el Nilo, las piedras recuerdan. En esas líneas se cruzan historias, mujeres que cabalgan, leonas que reinan, una esfinge que mira el horizonte. El eco de sus pasos sigue vivo en la arena y en la piedra. Meit, diosa leona, guardiana del horizonte y del sol naciente. Su iconografía transmite fuerza y vigilancia. En sus ojos felinos se refleja el amanecer y su rugido invisible protege el regreso del dios solar. La gran esfinge, cuerpo de león, cabeza humana, datada en el Imperio Antiguo, asociada a Kefren. Algunos estudios sugieren que la cabeza pudo haber sido remodelada. Su cuerpo habla de fuerza y vigilancia. Es un eco de las guardianas, un susurro de leona que observa el horizonte desde hace milenios. Las amazonas libias, Mehit y la esfinge forman un hilo. Mujeres guerreras, diosas leona, guardianes pétreos. Posible transmisión cultural entre África del Norte y Egipto central. Ellas guardan el horizonte, la memoria y la fuerza. Cada piedra, cada mito, cada mirada nos habla de la vigilancia femenina que precedió la historia. No buscamos sustituir la historia con mito, sino leer la piedra con todos los ojos que la han mirado. El rugido de las guardianas sigue vivo. En la arena y en la piedra, en la luz que anuncia el día, ellas esperan el retorno.